Gracias a Dios porque nuevamente Dios me concede el privilegio de acercar, de aproximar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta ocasión. Dios tiene un propósito siempre cuando su palabra es anunciada, cuando su palabra es proclamada. Dice el Señor mismo que Él envía y no vuelve a Él vacía sin antes hacer lo que Él quiere. Así que gracias a Dios por escucharnos, por vernos en esta ocasión, y Dios cumpla de esta manera su gran propósito, continuando la obra suya en nuestras vidas y corazones para edificar, para alentar y fortalecer y estimularnos a la fe y sobre todo para mantener y robustecer esa esperanza gloriosa que tenemos con Él. Si en algún momento, recientemente abordé el tema sobre el castigo eterno y haciendo mención del lugar de castigo y algunos otros aspectos de la condenación eterna, pero debo decir que este no fue el asunto, no es el tema principal. Tampoco lo fue del Señor Jesús. Él habló más de las cosas futuras y de la estancia con Él para animar, para estimular a las personas a buscarle, sí, a creerle, para que las personas se decidieran por Él. Él explicándoles acerca y hablándoles en mucho de un sitio deleitoso, de un lugar paradisiaco, donde estaremos los creyentes con Él por la eternidad. Así que si el Señor habló sobre esto mismo, es el propósito ahora de acercar esta palabra a cada uno de ustedes con respecto al tema del cielo. Y tengo aquí unos versículos, capítulo 21 del libro de Apocalipsis, los versículos 1 al 5. Sí, es uno de los 371 veces que la Biblia habla o se refiere al cielo. Dice esta escritura así, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, dice él, el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, dice además, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En estos términos se expresa el Señor en su palabra, o por medio de su palabra, para que le creamos, sí, para que nos convenzamos de que Él tiene la razón y lo que Él nos propone es lo mejor que pudiéramos experimentar, lo mejor que nos pudiera suceder a todos los seres humanos sin excepción. ¿Qué quiere decir la palabra cielo? Todos hemos visto hacia arriba más de una vez, ya sea de noche o de día, aunque se dice que el hombre moderno hoy es cuando menos ha mirado o se ocupa de mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en las cuales ocuparse acá abajo, que la mirada
se detiene, la mirada absorta se ocupa en las cosas pasajeras de esta vida, cosas provechosas, cosas útiles, por cierto, pero temporales al fin y al cabo, muchas de ellas. Sí, entonces aquí el concepto cielo se refiere a cosas elevadas, lo que está por encima. Eso es, sí, lo que vemos en las alturas o hacia las alturas. Sí, eso es lo que quiere decir. Y comentaba yo también con respecto a las veces que el concepto cielo o la palabra cielo se menciona en las Sagradas Escrituras. 371 veces se hace mención de ello. ¿Qué quiere decir? Que hay suficiente mención aquí como para que el tema sobresalga, el tema resulte por demás interesante para todos nosotros. ¿Cuántos cielos hay? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Cuántos cielos hay? Bueno, en primer lugar, la Biblia hace mención, por cierto, del cielo atmosférico. Sí, por encima de nuestras cabezas, a donde alcanzamos a ver, bueno, las nubes, y alguien diría un poquito más allá, pero el cielo atmosférico comprende el espacio inmediato por encima de nosotros. Pero también está el cielo sideral, donde ya ubicamos las estrellas y los astros. Sí, y esto ya nos enmarca dentro de una dimensión diferente. Sí. Y bueno, todavía tenemos que hablar que aquí, lo que hemos leído, por cierto, en Apocalipsis 21, se hace mención de los nuevos cielos y la nueva tierra. Sí, ¿por qué? Porque es un hecho. Dios ya así lo dijo y Dios, el Señor, ya lo determinó así, que estos cielos y esta tierra que vemos, me refiero al cielo atmosférico y al cielo sideral, juntamente con esta tierra en la cual estamos, van a desaparecer un día. Dios así lo ha dicho y esto es verdad, esto es ciertísimo. Así que debemos estar pensando que a dónde vamos a estar en tanto todo esto va a ser deshecho, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Después del milenio, nos vamos ubicando, después del milenio, después de la era milenial, los cielos y la tierra que vemos ahora, los actuales, sí van a desaparecer por fuego, así lo dice el Señor en su palabra, sí, para dar lugar a los nuevos cielos y a la nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Se agrega allí a propósito, sí, porque acá, en esta tierra, lo que menos prevalece es la justicia. Bien. Pero en una dimensión mayor y muchísimos años luz, ¿verdad? Más allá, encontramos, por lo que dice la misma palabra de Dios, el cielo espiritual. Sí, así que está el cielo atmosférico, el cielo sideral y el cielo espiritual, donde, por cierto, pensemos aquí, es la dimensión, es un mundo diferente, completamente diferente al de las nubes y las estrellas y los astros, y es donde el Señor tiene su morada. Algunas personas tienen un concepto diferente con respecto al cielo. Si alguien dice, bueno, es algo abstracto, algo invisible, pudiera existir, pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién puede contemplarlo? ¿Quién puede decir que existe? Así que es algo abstracto. Otra cosa que podríamos ver aquí, que para otros el cielo es como un mundo glorificado, visible sí, pero en otra dimensión, sí, de manera exaltada, elevada, sí, pero que
alguien también dice, bueno, ¿y quién ha ido y regresado? Se oye con alguna frecuencia eso, ¿verdad? Que quién ha ido allá y ha regresado para que se pueda decir que esto es verdad, que esto es cierto. Bueno, hay quienes piensan que es un reino espiritual, por cierto, donde reina el Señor nuestro Dios y que está libre de preocupaciones humanas, muy ajeno completamente a las condiciones propias de aflicción, de pena, de afanes, en fin, que solemos experimentar o sufrir los seres humanos aquí en esta estancia. Sí. De acuerdo a como dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 66 del libro que lleva su nombre, el versículo 1, la parte A del versículo, ¿sí? Podemos encontrar que dice que el cielo es la morada de Dios. ¿Por qué? Porque dice así, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. O sea, allá tiene asentado el Señor su trono. No podemos, no es posible decir exactamente en tal o cual lugar, en tal o cual sitio exactamente se pueda enfocar, ¿verdad? Donde está exactamente el trono de Dios. Pero es un lugar glorioso, es un lugar maravilloso, sin duda. Allí predomina, ahí prevalece, ahí se mueve, ahí se manifiesta la presencia del Dios eterno. Sí. Entonces, como podemos advertir, aquí el cielo es un lugar real. Por supuesto que lo es. Y la palabra de Dios le da él se enmarca dentro de esta realidad. Si Pablo, el apóstol que vivió una experiencia por allá en el desierto de Arabia, se nos dice, donde estuvo él en una especie de retiro, Dios lo llevó durante un tiempo considerable para darle mucha revelación a él. Él da testimonio allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. El apóstol Pablo hace referencia con respecto al cielo. Sí, y él dice que fue trasladado, usa el término de que fue arrebatado, y dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, o también le llama paraíso. Sí, así que podemos ver cómo, sí, al menos ya hace mención la Biblia acerca de un varón, una persona, ¿verdad?, que fue trasladada allá. Ahora, estriba en nosotros, consiste ya en cada uno de nosotros el creer ese testimonio o desecharlo. Sí, así será. Sí, pero lo que dice la palabra de Dios es asunto de fe, es cuestión de creer, ¿verdad? Sobre todo estas declaraciones solemnes que se dan por hecho y que son ciertísimas, son verdaderas. Sí, el tercer cielo es la habitación de los ángeles de Dios. Sí, estamos hablando de todos los ángeles, las tres partes, sí, porque con Satanás se reveló una tercera parte, entonces una tercera parte de los ángeles. Hay dos terceras partes que se mantienen fieles de los ángeles, que son millones y millones, se mantienen fieles, pues hablando de esos ángeles fieles que permanecen con el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí en Mateo 24:36, dice aquí, pero del día y la hora nadie sabe, con respecto a la venida del Señor, y particularmente puede ser al arrebatamiento, o puedes hacer alusión también a la segunda venida de Cristo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice aquí. Así que estas declaraciones, ¿verdad? Esta palabra
nos conviene, ¿verdad?, tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si hablamos entonces del cielo, es el lugar donde moran los ángeles. Desde allí, Dios los organiza porque hay toda una administración, ¿verdad? Hay todo un despliegue de actividades diversas en las cuales, si no todos, si muchos de los ángeles se ocupan según las comisiones o encomiendas especiales que a través del tiempo, a través de las edades, los ángeles han tenido de parte de Dios para cumplirlas al pie de la letra, y muchas de ellas, de esas encomiendas y de esas misiones, ¿verdad?, han sido realizadas o son realizadas en la tierra y con los seres humanos, por cierto. Cristo descendió del cielo. Sí, por si nos queda ahí la idea o el pensamiento, bueno, ¿y quién ha venido? ¿Quién ha venido de allá? Bueno, ahí está el testimonio en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:13, ¿sí? Se nos dice que Él descendió del cielo y allá mismo volvió a subir o se fue allá. Sí, Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Notemos, hay tres situaciones aquí claramente distinguidas, ¿sí?, que podemos hacer notar todavía. Cuando dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Sí, cuando dice nadie subió del cielo, estando el Señor en su estancia durante su ministerio, durante su vida terrenal aquí, Él descendió del cielo, pero subió al cielo. Sí, o sea, vino, estuvo y se fue, ¿sí?, de regreso, ¿sí?, y después de cumplir su encomienda en cuanto a llevar a cabo la redención de la humanidad, ¿sí?, Él retornó allá. Y sabemos que lo que está haciendo Él, está a la diestra del Padre, intercediendo. De esto da testimonio la palabra, ¿sí?, está intercediendo por nosotros allá a la diestra del Padre. Y bueno, Hechos 1:11 amplía todavía esta idea, o más que idea, con respecto a cuando llegó el momento en que el Señor, después de haber resucitado, todavía 40 días anduvo presentándose, ¿verdad?, dando evidencia palpable de su resurrección y dando las últimas indicaciones e instrucciones y consejos a sus discípulos. Sí, Él, aquí notemos, allí en las inmediaciones del Monte de los Olivos, Él ascendió al cielo. Y por cierto, allí en su segunda venida, allí va a sentar sus pies, en el Monte de los Olivos, sí, de acuerdo a Zacarías 14. Pero Hechos 1:11 dice, haciendo alusión, haciendo referencia con respecto a los discípulos que estaban ahí reunidos, dice, los cuales también le dijeron, porque se presentaron ángeles, sí, vieron ángeles que dieron testimonio acerca de Jesús, y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y cuando dice varones galileos, es porque de la parte norte de la región de Galilea era la mayoría de los discípulos. Se nos dice que solamente Judas Iscariote no era de esa región, sino de Judá o de Judea. Sí. Entonces dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, eso es. Ahí está el testimonio solemne, serio, formal, conciso, específico, ¿verdad? Este mismo Jesús. No hay lugar a confusión. Que alguien dijera, no, fue otra cosa o fue otra persona a la que ascendió. No fue el Señor Jesús. Sí, entonces, pero dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano, esperamos el retorno de Cristo, sí. Y desde el mismo cielo, ya lo mencioné, allí en Hebreos 8:24,
Él está cumpliendo un ministerio muy valioso, importantísimo para los creyentes. Un ministerio de ayuda, de aliento, de inspiración, de fortaleza, de motivación para todos, ¿verdad? Sobre todo en las debilidades y las flaquezas humanas. Sí, ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Sí, así lo podemos ver, cómo está Él en ese lugar como nuestro sumo sacerdote. Eso es, el sumo sacerdote. Y de allí volverá, dice el evangelista Mateo, recogiendo palabras textuales del Señor Jesús, ahí en Mateo 24, versículo 30, que desde allí volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, ya en esta etapa crucial, en esa etapa decisiva, cuando Él venga a juzgar a la humanidad pecadora. ¿Y qué encontramos en Juan, Evangelio de Juan ahora, capítulo 14, versículos 1 al 3, que es también en el cielo que el Señor nos prepara un lugar muy especial? ¿Cómo serán? Hay muchas preguntas con respecto a, alguien decía en cierta ocasión, ya han transcurrido más de 2000 años de que el Señor se fue, retornó al cielo. Ya debe haber terminado, ya debe haber concluido esas moradas o esas mansiones o esos lugares de estancia allá en el cielo. Seguramente, sí, con seguridad, pero aquí encontramos que dice Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares, muchas habitaciones, muchas mansiones. Sí, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Notemos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice aquí, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando habría algo que explicar aquí, sí, con toda probabilidad. Sí, cuando dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice así? Alguna otra versión lo explicaría más claramente, pero lo que entendemos aquí es que como la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo espiritual, cuerpo místico, ¿sí? Encontramos que esa es la declaración correcta. Yo soy la cabeza de la iglesia. Sí, por cierto, el Señor es la cabeza de la iglesia suya, de la única iglesia suya, ¿sí? Cuando dice yo os tomaré a mí mismo, es porque yo os tomaré a mi cuerpo espiritual, que es la iglesia, diría, o daría a entender, ¿sí? Entonces, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es. ¿Y qué podríamos agregar aquí? En los capítulos 21 y 22, en algún momento, algunos creo que sí hemos leído estos dos capítulos finales con el que se cierra el canon de las Sagradas Escrituras, el canon del Nuevo Testamento. Aquí vemos en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, Juan nos da una visión de la morada eterna. Él habla ampliamente, hace mención de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, en fin, de los nuevos cielos, la nueva tierra, de su belleza y santidad, y de la dicha perfecta que allí se disfrutará, o se disfruta ya, pero mientras estemos aquí todavía, pensaremos en eso, disfrutaremos, hablando a futuro todavía, sí. ¿Cómo será la existencia? En parte ya lo estamos diciendo, pero ¿cómo será la existencia en el cielo?
¿Qué habrá? No solo qué habrá, la Biblia da detalles hasta eso de lo que hay, pero ¿qué haremos los que lleguemos allá? A partir de la resurrección y la transformación, aquí podemos advertir lo siguiente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor venga por su iglesia. Los que estén durmiendo en el Señor, de acuerdo a los Corintios 15, por ahí del 50 al 53, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, por ahí del 7, 8 en adelante, encontramos que allí claramente, ¿verdad?, se nos da a entender que dice aquí, ¿verdad?, que a partir de la resurrección y la transformación, es decir, vamos a ser transformados, resucitados, transformados, y los que estamos viviendo vamos a ser transformados, ¿sí? Entonces, hay una doctrina que se da a llamar el estado intermedio, donde el alma no tiene cuerpo propiamente dicho. Sí. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del estado intermedio? Por ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol habla sobre esto. Sí, del estado intermedio, donde el alma carece del cuerpo físico, este cuerpo humano, este cuerpo físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habrá separado con la muerte, se se separó del cuerpo, y el alma se fue sin el cuerpo, ¿sí? Pero todavía hay una estancia, ¿sí? Hay un tiempo, hay una etapa donde el alma no tiene el nuevo cuerpo, ¿sí? Así que quisiéramos ser hallados vestidos, dice Pablo, y no desnudos, ¿sí? Entonces, hay una estancia allí, en mi tiempo, en una etapa donde el alma no tiene cuerpo, está en un estado incorpóreo, ¿sí? Pero tendremos el nuevo cuerpo, eso es, ¿sí? Es lo que podemos entender a la luz de la palabra del Señor. Además, dice uno de los pasajes que mencioné, primera carta a los Corintios 15, del 50 al 53, que con este cuerpo no podemos entrar al cielo. No, tenemos que ser transformados. Porque dice allí Pablo, entre otras cosas, que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, en estas condiciones y con esta naturaleza no entraremos. Tenemos que ser transformados. Sí. Y bueno, tendremos una nueva identidad, igual en cuanto a apariencia, pero con una identidad diferente. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, o que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará. Cuando dice vivificará, ¿sí? Allí este término es el que da a entender claramente las condiciones en las que estaremos ya transformados. Vivificar, dar nueva vida, sí, una nueva creación, sí. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros o en vosotros. Sí, eso es. Así que esta transformación, decía, es necesaria, es indispensable, sí, porque este cuerpo está diseñado, así lo entendemos, está hecho para las condiciones propias de esta tierra, pero el nuevo cuerpo está hecho y diseñado expresamente y especialmente para las condiciones propias del cielo. Eso es. Así que decía eso, que en el cielo no habrá espíritus incorpóreos, tendremos nuestro nuevo cuerpo. Aunque ya mencioné algo del estado intermedio donde el alma está desnuda, está sin el cuerpo físico y todavía no tiene el cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces, pero
Finalmente, sí, debemos entender que no hay espíritus incorpóreos, no hay comida ni bebida. Sí, alguna mención por ahí en la palabra de Dios con respecto a que comeremos o beberemos está en sentido alegórico o aplicaría en cuanto a la etapa del milenio propiamente. Sí, pero no tiene nada que ver con los cristianos, es decir, con la gente transformada por el Señor. Dice ahí, donde dice que no hay comida ni bebida, Romanos 14:17. Ahí está. Sí, por si alguno, diciendo un poquito de manera coloquial, ¿verdad? Diría, no, entonces va a ser eso muy aburrido. No, esto viéndolo muy humanamente, muy materialmente. Sí, claro, pero no va a importar porque la nueva naturaleza no va a requerir precisamente ni de eso, ni habrá apetito sexual. Marcos 12:25 da fe de ello. Sí. Contemplaremos, sí, por cierto, la majestad de Dios. Yo lo he entendido de esta manera y así lo he explicado, ¿verdad? Que vamos a estar a unos metros, voy a decirlo así, de Dios, de la presencia de Dios, pero no le podremos ver a Él directamente, ¿verdad? Por el haz de luz, por el resplandor, por su majestuosidad, por la luminosidad que emana de su gloria eterna, de la Shekinah que está en Él. Sí, por cierto. Entonces sabremos que Él es y que está allí, por cierto, y le escucharemos, sí, pero no le veremos. A quien veremos cara a cara, sí, a quien veremos cara a cara, bueno, veremos al Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Sí, eso es. Entonces, son cosas que de alguna manera, hasta donde la comprensión y el entendimiento nos ayudan, sí, porque no podemos echar la mente a volar, dicen por ahí, ¿verdad? Imaginándonos o diciendo cosas que no están accesibles o no están cerca de nosotros, ¿verdad? A la mano, para ver allí cómo lo dice la palabra de Dios. Sí, pero no será nada aburrido. Habrá actividades. Sí, como es un gobierno, sí, Dios es gobernante eterno, gobernante de todo el universo, sí, desarrollaremos o llevaremos a cabo ministerios de gobierno. No hay lugar, no hay tiempo para leer pues tantas citas, ¿verdad? Pero le doy Lucas 19:17, Lucas 19:17, donde dice el Señor, entre otras cosas, aquel siervo fiel que multiplicó sus talentos que el Señor le dio, dice, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Habrá recompensas? Sí, también. Sí, habrá recompensas que recibir, pero todo va a depender de nuestro amor, de nuestra vida de servicio, de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad al Señor, por supuesto, en nuestra estancia aquí. Si nada hicimos para la gloria de Dios, si en nada servimos acá al Señor, ¿verdad? Es de suponer que recompensa. Por ahí el apóstol Pablo está haciendo mención, capítulo 3, primera carta a los Corintios, versículos 11 al 15. Dice el apóstol que toda obra que hayamos hecho de la calidad del heno, la hojarasca, la madera, las piedras preciosas, el oro, la plata, ¿sí? Dependiendo de la calidad de esas obras, será también
la calidad o el tamaño, ¿verdad?, de las recompensas. Sí, como podemos ver, también eso está trazado de manera equitativa y justa delante del Señor en aquel día. No hay injusticia. Que a trabajó mucho, ¿verdad?, acá, se dedicó mucho a servir a Dios, y que vaya a recibir algo por ahí mínimo. El Señor tiene reservado ya y de manera apropiada todo lo que Él hará, ¿verdad?, para la gloria de su nombre. Habrá recompensas, sí, por cierto. Rendiremos gloria a Dios. Sí, rendiremos la gloria a Dios de manera permanente, entre otras cosas. Exaltaremos el nombre del Señor. Y es desde acá, desde esta tierra, que más que un simple ensayo y una simple práctica, sí, porque no debe verse de esta manera. Bueno, yo acá estoy ensayando para el cielo. Estoy cantando, estoy adorando a Dios como un ensayo, una práctica acá para cuando llegue yo al cielo. No, desde aquí estamos ya aprendiendo la forma ideal, la forma agradable de exaltar el nombre de nuestro Dios. Es probable que se escriban cánticos nuevos, que aprendamos cánticos nuevos. Ya no es el tema precisamente, pero ¿qué tipo de música hay allá en el cielo? Allá no hay un silencio. No, en el cielo no hay silencio. Sí, se oyen los coros angelicales. Sí, así que nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? Pensando, bueno, va a haber o tal o cual ritmo que aquí me gusta, aquí me encanta. En el cielo no pasará eso. Va a haber sorpresas, por cierto. Sí, decía acerca de las canciones nuevas. Apocalipsis 5:9, estamos hablando aquí con respecto a que habrá cántico nuevo y reinaremos con Dios. Sí, por cierto, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 3 al 5. Dice allí esta palabra, sí, Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, dice aquí, les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinaremos, eso dice aquí, y reinaremos por los siglos de los siglos. Eso es. Así que nosotros, como creyentes en el Señor, ¿verdad? Vamos en pos de una patria. Estaba pensando y reflexionando acerca de los creyentes del pasado y ubicándonos de una manera más precisa los creyentes del Antiguo Testamento, allí en Hebreos 11, donde aparecen no todos, ¿verdad? En esa lista, no todos los héroes de la fe, pero ellos siguieron adelante a pesar de todo, ¿sí? En pos de esa ciudad celestial que tiene fundamentos, y dice ahí el autor de los Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, aquí hay algunos casos de algunas ciudades que han sido mal trazadas, mal diseñadas, y por eso son en la actualidad los grandes problemas de urbanización, de drenaje, de luz, de cualquier otro servicio, ¿verdad? Por haber sido trazadas mal desde un principio. Pero allá existe una ciudad perfecta. Sí, es una ciudad gloriosa. Y por la fe
marchamos, nosotros caminamos de lejos, la miramos de lejos, así como los antiguos creyentes. Y como ellos también, nosotros debemos creer que hay ese lugar deleitoso para nosotros. Y debemos confesar que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Sí, eso es. Por lo pronto, todavía se nos deja en este camino estrecho. Todavía estamos aquí, ¿verdad? Se diría un tanto incómodo en términos generales, ¿verdad? Porque toda vez que ya hemos nacido de nuevo, ha habido un cambio, una regeneración, sí, la adopción por fe como hijos de Dios, ya no nos acomoda del todo, ¿verdad? Es la estancia acá, pero caminar es en un camino a menudo difícil de transitar, pero vivamos como si, ¿verdad?, estuviera allí, dicen por ahí, a la vuelta de la esquina, ya esperándonos ese sitio glorioso llamado el cielo, ¿verdad?, que el Señor, a donde Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Vivamos con fe y responsabilidad por ese gran futuro que está esperándonos. Sí, eso es. Bendito sea Dios. Termino y concluyo con esto diciendo, bendito sea Dios que finalmente nos quitará de esta vida y nos dará otra mejor. Eso es. Esa es nuestra esperanza. Ahí está y debe estar nuestra atención, y no solo nuestra atención, sino también nuestro corazón y nuestros más caros anhelos. Sí, que esta palabra sea útil y provechosa a todos nosotros. El Señor bendiga esta palabra y la enriquezca mucho más, ¿verdad?, en cada vida, para que de esta manera la motivación con la cual ha sido el tema hoy, ¿verdad?, hablando con respecto al cielo, esto nos impulse hacia adelante. Ya falta menos, ya falta poco. Si alguien se quiere regresar, está más lejos para atrás que para adelante. Así que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Es mi deseo y es mi oración. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén.